Buenas tardes chicos, estamos hablando de la primera clase de ecología del 2021, en la que vamos a empezar a hablar acerca de cómo vamos a evaluar, cuáles van a ser las características de rubros y porcentajes de evaluación. Vamos a empezar ya de lleno de temas y ir hablando de los proyectos acerca de poder ir checando cómo generar ingresos. ¿Por qué? Quiero que aprendan que uno, ecología no es abrazar árboles. Ecología no es plantar árboles. Ecología no es reciclar. Ecología no es ser hippies, no es ser personas amaplantas. Ecología es estudiar las interacciones. Entonces, primera definición de clase. La ecología es el estudio de interacción entre los organismos y el ambiente, en el que vamos a ver diversidad, vamos a ver abundancia, nicho, ecosistemas, estas características que a la larga nos ayudan a entender cuáles son o cómo funcionan los ambientes. Muy bien, entonces si esta es la definición de ecología, creo que muchos tienen una idea errónea de la ecología y no está mal, no está mal ser hippie, solo está mal no dar las definiciones completas. Saben que soy un amante de la ciencia, un amante de las definiciones, de los conceptos, de que se ocupen adecuadamente las palabras. Si queremos ser abrazar árboles, vamos a ser ambientalistas. Si queremos estudiar ecología, vamos a estudiar cómo funcionan los organismos. Y ahora vamos en esta clase a juntar ambientalismo y ecología para entender cómo funciona la gran gama de organismos que existen en el planeta, hacer un uso adecuado de ellos, poder generar ingresos tal vez, poder manejar adecuadamente estos organismos para nuestro beneficio o para el beneficio del planeta, que no es lo mismo que abrazar árboles. ¿En qué vamos? ¿Dónde estaba? ¿Era aquí? Ok. Primero, vamos a ver que por parte de la dirección central de la DGETI nos mandaron un cuadernillo de aprendizajes esenciales. Este cuadernillo, ¿de qué va? A lo mejor voy a ocupar el mouse. Uno, vamos a ver o vamos a comprender acerca de las interacciones entre elementos físicos, biológicos y socioeconómicos del ambiente, sus procesos de cambio y evolución, así como favorecer la formación de valores, actitudes, comportamientos que tiendan a mejorar las condiciones de vida de las comunidades, protegiendo y mejorando el ambiente dependiendo de su desarrollo. No suena tan mal, suena a sustentabilidad. Se supone que ustedes tienen que resolver el siguiente cuestionario. ¿Por qué y cuándo se desarrolla el informe de Brundtland? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes del informe de Brundtland? ¿Cuáles son las dimensiones fundamentales de la sustentabilidad? ¿Qué es la sustentabilidad ecológica? Y yo digo, ¿cómo es que se les ocurre mandarlos directamente a sustentabilidad si no se les ha dicho qué es la sostenibilidad? ¿Qué es la sustentabilidad? ¿Qué es la ecología? ¿Qué es la permacultura? Entonces, vamos a estar un poquito atrás antes de llegar a estos temas. Después tenemos que ver cómo funciona igual la sustentabilidad económica, cuáles son los tratados mundiales de la UNESCO. Bueno, incluso el alumno va a identificar, de acuerdo a la Agenda 2030, vamos a identificar como objetivo desarrollo sustentable. ¿Qué les parece si lo manejamos? Proyecto general de clase. Buscar una forma integral de un desarrollo de huerto urbano. ¿Qué es un huerto urbano? Que todos los organismos, que todos los que pertenecemos a una ciudad, tengamos una forma adecuada de reducir nuestra huella de carbono, tengamos una forma adecuada de interactuar y obtener servicios de la naturaleza y que no afectemos directamente a los ecosistemas. Aquí el problema de la sustentabilidad y el ecosistema es que cuando eres sustentable o quieres tener tu propio huerto y tener tu propio sembradío de sativas, tu propio huerto de jitomates o tu propio huerto de tomaco, no te interesa qué plantas ya existen en tu ambiente. Entonces, aquí la situación sería buscar cómo hacerlo y cómo podríamos obtenerlo. ¿Ok? Para los que en el chat me dicen que no pueden que pueden escucharlo pero no verlo, no pasa nada.
Eh, lo voy a grabar y lo voy a poner en YouTube. ¿No me escuchan? Avísenme. Eso sí es importante. Si no me escuchan, avísenme. ¿Se escucha, sí o no? Sí se escucha, sí se escucha. Ok, perfecto. Regresamos al tema. Para ello, tenemos que ver qué es un biotopo y qué es una biocenosis. Aquí yo creo que sería más importante primero checar qué es un ecosistema, cómo funcionan los ecosistemas, cómo funcionan las características interespecíficas e intraespecíficas y después, ahora sí, entrar de lleno a los temas de sustentabilidad. Así que solo les muestro el cuadernillo para que digan que no se los muestre. ¿Ok? Lo mismo. El cuadernillo nos dice los principios de la sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacer las cosas? Y bueno, para llegar a ello, ¿qué les parece si antes de llegar a la sustentabilidad les hablo acerca del ecosistema, de la ecología? ¿De qué va esto? La ecología, como habíamos dicho, es el estudio de los organismos y su ambiente. Por ambiente vamos a definir al área o al espacio geográfico en el cual se encuentran los organismos. Ejemplo sencillo. El ecosistema CETIS. El CETIS 58 va a ser todo un ecosistema. Va a ser todo un biotopo. El ecosistema, el espacio geográfico en el que van a interactuar los organismos va a ser el campus o el CETIS 58. ¿Quiénes van a ser los organismos? ¿Quiénes van a ser estos diferentes organismos? Pues entonces para un ecosistema primero tenemos que tener una clasificación. Tenemos de lo más alto, biosfera. Vámonos más chiquito, ecosistema. El ecosistema tiene dentro de él comunidades. ¿Cuáles son las comunidades? Una comunidad es un conjunto de poblaciones. Vámonos para abajo. ¿Qué es una población? Una población es una cantidad de un mismo tipo de organismos en un espacio geográfico. Entonces, vamos a tener la población estudiantil, la población de administrativos, la población de maestros, la población de ardillas, la población de... no sé qué más hay, de carros. La población, nos podemos incluso hacer poblaciones más separadas. Vamos a hacer primero la población de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. La población matutina y la población vespertina. Entonces, ¿qué tienen en común las poblaciones? Que son de la misma especie. Entonces, no es lo mismo uno de primero que uno de segundo, ¿o sí? No es lo mismo uno de tercero que uno de quinto. Entonces, vamos a ir separando las poblaciones porque pertenecen a la misma especie. Ustedes pertenecen a la misma población. Cuarto grado, cuarto semestre. ¿Cuál otra población tendríamos? La de segundo semestre o la de sexto semestre. Estas poblaciones, Avex, por favor, contrólate. Estas poblaciones van a ser las características de una misma especie y cómo interactúan. Por ejemplo, ustedes interactúan de una manera específica. ¿En dónde? Ustedes interactúan en el aula. Ustedes interactúan a la hora del receso. Interactúan volándose las clases. Interactúan ahorita en línea a través de chats de Facebook, a través de chats de internet. Entonces, ahora sí, estas interacciones simplemente nos ayudan a entender cómo va a ir evolucionando todo el organismo. Si de repente llegan los de cuarto o llegan los de sexto y empiezan a pelearse con los de primero o con los de tercero, ¿qué va a pasar? Va a haber perturbaciones. A esto le llamamos competencia por el hábitat. ¿El hábitat cuál va a ser? Un área o un grupo en específico. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a entender? Yo, especie 1, interactúo contigo, especie 2. ¿Cómo interactúan los maestros con los alumnos? Fácil, en la escuela, en las clases. Entonces tenemos
interacción de especie maestro con interacción de especie alumno. Y estas interacciones, ¿cómo se van a dar? Se van a dar maestro da clase, alumno escucha clase. Primera interacción. Alumno del C interactúa con otro alumno del C en el mismo salón. Alumno del C interactúa con alumno del D en el patio de la escuela. A estas interacciones entre organismos es a lo que nosotros vamos a conocer como redes tróficas o redes energéticas. Yo maestro, entrego energía, entrego conocimientos a los alumnos reparten el conocimiento, no sé, entre diferentes grupos. Alumno de recursamiento, ¿cómo le hace? Fácil. Alumno de recursamiento toma clase con los de sexto y toma clase con los de cuarto. Interactúa directamente con cuarto y con todo sexto. En ese caso, el alumno de recursamiento tiene una doble interacción. Y al cúmulo de todas esas interacciones es lo que va a estudiar la ecología. Cómo interactúa cada organismo y en dónde interactúan. Avex, por favor, te voy a quitar el moderador. En ese aspecto, tenemos que ver cada una de las características de interacción. Para ello, es necesario entender qué es una especie. ¿Y qué tiene la especie? ¿Qué tiene o qué es una especie? Una especie va a ser un organismo con la capacidad de reproducirse y de dejar descendencia fértil. ¿Qué significa? Que por ejemplo, caballo y burro, cuando se juntan, si bien se pueden reproducir y generan una mula, la mula no puede dejar descendencia fértil. La mula es una característica específica de hibridación. ¿Qué significa? Que es un organismo que no puede dejar descendencia fértil y por ende no es una especie, es un híbrido. Entonces en ecología tenemos que entender cómo funcionan los híbridos y las especies. O cómo funcionan las especies y las comunidades. O cómo interactúan las comunidades en el espacio geográfico. En el ejemplo que estamos dando el ejemplo del CETI 58. El espacio geográfico es todo el CETI 58. Y todos los organismos e individuos que estén dentro del CETI 58 van a pertenecer a un mismo ecosistema. Y el cómo interactúen, el cómo se mueva la energía, es lo que quiero que ustedes entiendan para entender por qué no podemos abrazar árboles y decir, ay, sí, yo quiero ir a plantar 30,000 árboles de pino. ¿Y dónde los vas a plantar? Porque no es lo mismo que yo de repente agarre y llegue un alumno y lo ponga en, qué sé yo, uno de quinto lo pase directo a uno de primero. Se va a sentir incómodo. Tal vez empiece a atacar a los demás. Pero él, al ser superior, empieza a ganar territorio. Empieza a ver esta competencia por espacio y ahora sí, ya valió. Todos los alumnos empiezan a quejarse. Todos los alumnos empiezan a sentirse mal y a la larga genera que los alumnos generen una pérdida de espacio y digan, yo ya no voy a ir a ese salón no me gusta. A esta competencia que existe en ecología, es importante cuidarla. Un ejemplo muy común que siempre les doy en clase es, todos dicen, hay que plantar arbolitos. Ok, hay que plantarlos. ¿Qué tipo de árbol? Por ejemplo, ya tiene bastante. Hace 40, 50 años, había una deforestación enorme en todo México. Y llegó el presidente y dijo, vamos a plantar árboles. Eso fue una buena idea del presidente, hemos de admitir, dijo, tuvo una buena idea. No vamos a negar, tuvo una buena idea. ¿Cuál fue el problema de su buena idea? Dijo, ¿qué árboles vamos a plantar? Y entonces hay que ver en dónde está ubicado México. México está ubicado en la zona mediterránea y en la zona cercano al Ecuador. Todavía no somos ecuatorianos, pero estamos bajando hacia el Ecuador. Entonces, de la zona mediterránea al Ecuador, tenemos toda un
un acervo, toda una diversidad de plantas. Y exacto, Jennifer, lo del eucalipto. ¿Y qué pasó con el eucalipto, chicos? ¿Qué dijimos que pasaba con el eucalipto? Pues dijo, quiero un árbol. A ver qué árboles plantan. Y de repente dijeron, pues mira, ahí en Australia se da mucho algo llamado eucalipto. Y crece muy rápido, por no decir la palabra. Crece muy rápido. Y dices, ok, tarda 4, 5, 6 años en llegar a etapa adulta. Ayudaría a quitar la deforestación. Perfecto, vamos a traer eucaliptos de... Vamos a traer eucaliptos de Australia. En fin, que es buenísimo el eucalipto. Ándale, trajeron eucalipto. Y no hicieron un estudio de suelo. No hicieron un estudio de diversidad. ¿Y qué creen? Tampoco hicieron un estudio de eucaliptos. Sorprendente. El eucalipto es una planta un poquito parasitaria. Nada más tantito. Requiere de grandes cantidades de agua, enormes cantidades de agua para poder crecer. 2. Solo no déjalo de las grandes cantidades de agua. Requiere de un suelo altamente nutritivo, altamente lleno de nutrientes. Y es competitivo como él solo. O sea, él es la morra de los plumones yendo a competir a Kinder. A ver a quién le queda más bonito el diseño. A ver a quién le queda más bonito el dibujo. Así de feo está el eucalipto. ¿Qué va a pasar con ello? Que obviamente los de Kinder no van a poder competir con la belleza de trabajo que va a hacer la morra, el morro de los plumones. Y entonces, ¿qué van a hacer los de Kinder? Van a empezar a desplazarse, van a hacer para atrás. El eucalipto hace lo mismo. El eucalipto agarra y le dice... y el eucalipto en Australia, pues le cuesta crecer porque hay poca agua, están sus depredadores, hay un hongo que lo degrada. Pero obviamente el presidente dijo... yo no quiero que me mandes eucaliptos enfermos. Yo no quiero que me mandes eucaliptos con plaga. Los quiero limpios. Error. Trajimos una especie totalmente exótica al México. Plantamos el eucalipto porque dijimos va a ser buenísimo para las estaciones. Creció el eucalipto como si no hubiera mañana. O sea, pero por montones. Sorpresa. El eucalipto, para evitar que las demás plantas le roben nutrientes y agua, libera una toxina al suelo, lo que mata a todas las plantas menos los pastos. Los pastos son una cosa muy chulada, ellos resisten todo. Los pastos son el morro que nunca pasa, que nunca entrega nada y de repente pasa. Ese chico que no hace tareas, que entrega más, pero pues le cae bien al profe y siempre pasa. Así. Entonces, el eucalipto mata a todas las plantas a su alrededor. Y como no tiene competencia, no tiene a sus depredadores, no tiene los hongos o parásitos que matan al eucalipto en Australia, empieza a crecer. Y entonces de repente un bosque de pino empieza a perderse por un bosque de eucalipto. Y pequeña desgracia, el eucalipto no lo ocupamos para nada. No le damos una utilidad. Podríamos intentar usarlo para papel, pero no saca tanta pulpa. Podríamos decir, pues lo usamos para madera. Su madera es muy frágil y se rompe. Es muy porosa. Es muy sencillo que la madera de eucalipto no sirva para cuestiones de madera, de carpintería. No tiene función. Es altamente competitiva. Las abuelitas lo usan para todo. Las hojas las ocupan para hacerse un té nada más. Para untarte tantito aceite de eucalipto y que te abra las fosas nasales. Pero como la gente que se abraza árboles, he ahí el problema. Prefiero que ustedes conozcan totalmente cómo funciona un organismo antes de tomar la decisión de decir, no, sí, vamos a traerlo. No es buena materia prima, así como ustedes lo están comentando. Realmente, más que un beneficio para reforestar, es
un problema para los demás organismos. Si nosotros hubiéramos hecho un estudio de mercado, hubiéramos hecho, ¿saben qué? Lo que debemos plantar en México son juníperos de peana, pinos Hartewy, yo qué sé, encino, para mejorar esto. Ahora vámonos a algo un poquito más agrícola. En Ensenada hay un cultivo de fresas aquí abajo. Ok, vamos a meter especies de fresa. Son un poco... Están más o menos cuidadas, sabemos cómo funcionan. Va, se las compro. Conflicto de las fresas. Requieren grandes cantidades de agua. No hay agua en Ensenada o en la zona de Baja California. Ocupamos agua salina. Conflicto de las fresas. Las fresas son dependientes del agua y el agua tiene que estar súper limpia y súper pura. Tantito le echas sal a esa agua, las fresas se queman. ¿Cómo lo resolvemos? Agua purificada para las fresas. Y en lugar de gastar agua purificada para la región de Ensenada, de Tijuana, no, el agua potable se va hacia los cultivos de fresa. Y entonces, Tijuana nos quedamos sin agua, pero tenemos fresas. Y como el agua sale caro, el costo de la fresa se eleva. ¿Por qué no plantamos, no sé, pitahaya? Fruta del monje. ¿Por qué no plantamos kiwis? En esta región, si nosotros hiciéramos un estudio real de cuáles son las especies de plantas que puede haber o pueden crecer de manera más o menos natural en nuestras condiciones de presión, de atmósfera, de temperatura, de humedad, podríamos generar un negocio excelente. Pero no, vamos a... Es que en el centro del país la fresa se vende mucho. No, pues sí se vende mucho porque allá tenemos condiciones para crecimiento. Aquí, en Tijuana, en Ensenada, ¿por qué se dio también el vino? ¿Por qué se vio también la oliva? Porque esas especies sí pueden crecer en las condiciones específicas que tenemos. Y fue un negocio redondo en el que muchos están sacando bastante dinero. Pero no son los únicos. Hay muchas otras especies que podríamos estar cultivando y podríamos generar ingresos. Los cítricos, algunos mangos, solo especies específicas de mango. Ahora, el problema de los cítricos requieren más o menos cantidades de agua. Aguacate. El problema del aguacate. El aguacate tiene grandes demandas de agua. Ese gasta agua como mexicano toma tequila. Así. Entonces no es recomendable el aguacate. Los limones o las naranjas, los cítricos, sí son recomendables porque no requieren no tienen tanta demanda de agua en comparación a otros y por las condiciones de tipo de suelo que tenemos debería funcionar. Pero, ¿cuál es el problema? Que nadie se pone a estudiar ecología, se ponen a estudiar ambientalismo, se ponen a estudiar... Vamos a hacer nuestro cultivo urbano, sí, vamos a hacerlo, pero antes vamos a ver qué vamos a sembrar. ¿Para qué quiero sembrar obligatoriamente berenjenas en Tijuana si las condiciones climáticas no son para berenjena? Tal vez son para jitomate saladet, tal vez son para calabaza, tal vez son para flor, tal vez son para calabacín, tal vez son para, no sé, guayaba, que son las que podrían crecer, pero no. Como todos quieren cultivar fresa, como todos quieren cultivar algún cítrico específico, vámonos por los que cultivan todos. No somos inteligentes. Bueno, se supone que somos la especie más inteligente del planeta. Yo digo que como individuo podemos ser muy inteligentes, pero como especie somos unos borregos. Hacemos lo que los demás hagan. Ahí es cuando yo les pediría, estudien ecología. Para eso sirve estudiar ecología. Si revisan los podcasts que hice de ecología los años pasados, van a ver que en unos hablamos de cómo generar ingresos a partir de la composta. ¿Vamos a hacer composta? Sí, vamos a hacer composta. Pero no vamos a hacer composta mal hecha. Y dos,
Les voy a enseñar cómo la composta sale cara y es muy barata. Mercadotecnia, aprender a vender las cosas. Tenemos ballenitas, las ballenas. Cada vez hay menos ballenas que llegan acá. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para ello? Buscar formas de usar adecuadamente al ambiente a nuestro favor sin dañarlo o perjudicarlo. Ese es el concepto de sustentabilidad y permacultura. En esta clase vamos a ver sobre estos temas sin que nos interese o que sin que nos importe lo que los demás digan. Primero va a ser el conocimiento y después aprovechar adecuadamente el conocimiento. Hasta el momento, ¿alguna duda? Composta, ¿qué es la composta? La composta es el proceso mediante el cual descompones o degradas el material orgánico que pueden ser cáscara de plátano, cáscara de frutas, comida como frijoles, inclusive carne, esperando que no, pero inclusive carne, desechos orgánicos, y los conviertes en una forma nutritiva de un tipo de suelo, de un humus, que tiene grandes cantidades de minerales y nutrientes que sirve para que tu planta crezca más grande, más frondosa o de frutos más grandes, más sabrosos, más jugosos. Algunos lo conocen como lombricomposta, algunos lo conocen como compost. El compostaje simplemente es la técnica para hacer que los desechos orgánicos puedan ser reincorporados de una manera más rápida y efectiva al suelo. ¿Conviene estudiar biología? Sí y no. Si se van a dedicar a una empresa, háganlo. Si se van a educar a docencia, no se los recomiendo tanto. Si se van a dedicar al sueño guajiro que tenemos todos los biólogos, que es comprar un cerro, hacer una cabaña y perdernos en esa cabaña, háganlo. Cuando estudias una ciencia es por amor al arte, porque quieres aprender muchas cosas. O cuando estudias un oficio o una carrera diferente, como medicina, odontología, psicología, arquitectura, nos vas a preguntar a los biólogos, porque los biólogos somos los que estamos haciendo las investigaciones para que funcionen ustedes, una anestesia o una vacuna, entender cómo funcionan los virus. Para aquellos que recuerden las clases pasadas, yo les dije les di mi predicción de cómo iba a funcionar la pandemia. Y hasta la fecha, mi predicción de cómo iba a funcionar la pandemia en México y en el mundo va cierta. Porque como biólogo entiendo cómo funcionan los virus, las bacterias y las enfermedades. ¿Los invito a mi cerro? Claro que los invito a mi cerro. Vamos a hacer fiesta en el cerro. Vamos a hacer los compostitos 1, 2 y tercera generación de compostitos en el cerro. ¿Cómo de que no? Entonces, hasta ahora, ¿alguna duda sobre cómo funciona la ecología? Para ustedes, ¿qué era la ecología antes de que les diera esta clase? La ecología es una rama de la biología y entonces cualquier biólogo tiene que cursar la materia de ecología. Entonces, para ustedes, ¿qué era la ecología? ¿Era plantar árboles? ¿Era cuidar plantitas? ¿Era usar popotes de bambú? ¿No usar popotes? ¿No usar matatortugas como yo les llamo? Saber de los seres vivos es el estudio de la biología. Saber cómo interactúan los organismos y su ambiente es rama de la ecología. Y después, aprendiendo eso, aprender a darle un uso económico. Eso sí, porque si les digo que pueden generar, yo qué sé, $100 al mes haciendo una composta decente, estoy seguro que van a querer cuidar el ambiente, porque va a haber dinero de por medio. Igual y $100 es mucho, $50. Pero $50 con sus desechos orgánicos, con lo que usualmente estarían tirando a la basura. Y no les estoy invitando a ser su propio jefe en una escala piramidal. Les estoy invitando a cuidar el ambiente y a conocerlo y tomar acciones adecuadas. Tomar acciones que dependan realmente de cómo vamos a manejar el ambiente. Y ya no solo de
abrazar árboles, cuidar plantitas, hacer nuestro propio huerto. Ahora sí, hacerlo, poder generar ingresos en algún momento si ustedes quisieran, pero de una manera amigable a nuestro ambiente. Porque aquí el problema es que, como parte de la introducción a la materia, todas las especies modifican de alguna manera su ambiente para estar conformes. Los conejos hacen madrigueras, los lobos hacen igual madrigueras, los osos se tallan contra los árboles, los hongos degradan la materia. Todos los organismos en este planeta tienen una función en el ecosistema, en la biosfera. El problema de ello, y el problema más grande, es que el humano modifica tanto su ambiente que altera los demás patrones de los demás organismos. Somos los bullies del planeta. En una evolución de 50,000 millones de años, el humano, lo que a la Tierra le costó, no me acuerdo cuánto tiempo tiene la Tierra, asumiremos unos 50 millones de años, más o menos billones 3, le tomó 200 años, 200 años destruir lo que a la Tierra le tomó millones de años crear. No me crean, crean a los datos. 1790, 1780 a 1820, 1840. ¿Se acuerdan qué pasó en esa época? ¿No? Se los recuerdo. Revolución industrial. El epítome de la sociedad humana según los marxistas. Porque eso nos decían, ¿no? Los marxistas, los que quieran ser comunistas. Ahí les va una pedrada a que el comunismo no funciona. Y perdónenme, pero es la verdad. Se creía que la revolución industrial era el punto más alto de la sociedad humana. Que no íbamos a avanzar más de la industrialización. Que íbamos a hacer, ese era el punto. Que para 1820 la sociedad había llegado al punto cúlmine. Problema de la revolución industrial, que no fue cierto. Pero a partir de la revolución industrial, del manejo de la máquina de vapor, de la quema de combustibles, 2020 se crea una cepa de un virus capaz de matar a los humanos. Eso no nos debería preocupar, eso cada 5 y 10 años van a aparecer. Mejor preocupémonos como en el 2000 un hoyo en la capa de ozono aparece. 2010, la cantidad de agua no va a ser suficiente para el 2030. Para el 2030 no va a haber suficientes espacios para que quepan los humanos en la Tierra. Inundaciones, incendios forestales, excedente de huracanes, esos son naturales. Cambio climático. Quien les diga es que el cambio climático es natural, sí, el cambio climático es natural. Cada cierta cantidad de años se supone que el clima cambia. La diferencia es que entre era de hielo y era de hielo pasan aproximadamente 10,000 a 20,000 años. En 200 años elevamos la temperatura del planeta en 4 a 5 grados. Se supone que eso debía tomarnos 1000 años, 2000 años. En 200 añitos. No, somos una cosa bárbara. Vamos con todo. ¿Cuál es el problema? No investigábamos, solo lo hacíamos. Para el planeta lo peor que existe es una persona emprendedora. O una persona con una idea. Porque hace su idea sin importar el daño que pueda perjudicar. Ah, pero Tijuana tiene todas las estaciones del día en un día. No te preocupes, eso no está bien. Pregúntales a Mexicali cómo les va. Pregúntales a los de Tecate. Pregúntales cómo les fue a los de Texas apenas. No estábamos preparados para un cambio tan intenso. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia detuvo un poquito las actividades humanas. Pero todos estábamos en internet. ¿Y qué creen, que el internet no contamina? Cada byte, escúchenlo, cada byte de información guardada contamina porque tiene que llegar a un servidor. Y ese servidor tiene que ser enfriado de alguna manera. Y entonces, como va a enfriarse nuestro servidor, el servidor de Google, usualmente lo mandamos a los polos. Porque está haciendo frío, está muy frío ahí.
¿Qué pasó? Aumentamos la temperatura, aumentamos las emanaciones de CO2, el frío que estaba concentrado en la zona norte o en la zona ártica empezó a bajar. Una helada tuvimos y ya nos estábamos muriendo. ¿Creen que las heladas que hubo en Texas no tienen nada que ver con el aumento de temperatura que hubo por el excedente de uso de internet que tenemos ahora? Por la cantidad de TikToks, la cantidad de videos de Facebook, de Lazo, de Instagram. Yo contamino un montón. Vean mi bandeja. Cada que hay una bandeja, ¿qué es lo que les digo? Vacíen su bandeja. Si ya ocuparon los correos, bórrenlos. ¿Para qué quieren esa información guardada calentando ese servidor? ¿A poco creían que no contaminábamos? Tal vez estemos contaminando ahora aún más con esta pandemia. Y no solo eso. Vámonos. Cubrebocas. ¿Cuántos cubrebocas estamos gastando? Que hay que ocupar cubrebocas desechables, hay que ocupar cubrebocas lavables. Cruel ventaja y cruel cosa. Los cubrebocas lavables posiblemente no les estén protegiendo para nada. Requieren de un cubrebocas muy específico para evitar la propagación del virus. ¿Por qué creen que aún con todos los cubrebocas se seguían enfermando? El cubrebocas no hacía mucha ayuda. Ah, pero se ve bien bonito nuestro cubrebocas bordado. Ese cubrebocas que le tuve que pasar 1, 2, 3, 4, 5 agujas. Que le hice el hoyo más grande. Pero se ve bonito. Igual no me protegió del virus, pero estaba bien bonito. O los guantes desechables, el pánico. Todos conocemos esa abuelita, esa mamá, esa tía. Que agarraba el Lysol y como si no hubiera mañana. Por todos lados lo desechaba. El Lysol, para que tenga esa presión, ocupamos fluorocarbonos. Los fluorocarbonos, cuando suben a la capa de ozono, roban el oxígeno del ozono y forman fluorocarbonos oxidados. Eliminamos la capa de ozono. Con suerte esos fluorocarbonos se quedaron en el suelo, contaminando el suelo. Y si por X o Y razón había mucho viento, pudieron haber subido y ahora sí empezar a llegar a la capa de ozono. Sin importar que hagamos, el humano está contaminando. ¿Qué estoy haciendo yo? Tratando de contaminar menos con mis clases. Yo justificándome, ¿no? Pero es la verdad, chicos. Hay que buscar un cambio. Y si vamos a buscar un cambio, que sea un cambio ya conociendo la información. Así yo no les voy a poner los voy a poner a hacer un semillero, los voy a poner a hacer una composta, un bokashi, unas bombas de vida. Pero antes de hacer eso, que sepan de qué lo van a hacer. Para que no me hagan cualquier, y perdón por la palabra, cochinada. Para que lo hagan bien. Porque conociéndolos lo van a hacer solo porque les cumplió la materia. Yo no quiero que hagan las cosas porque la materia se los pide. Quiero que las hagan porque les nace hacerlas. Hacer la suicidación no se los recomiendo. Porque les recuerdo que cuando un cuerpo se descompone libera grandes cantidades de metano y CO2. Y entonces seguirías contaminando. ¿Qué te parece si mejor reducimos y hacemos que poco a poco empecemos a reducir, a desacelerar este cambio climático? Lo que ya cambiamos, se los voy advirtiendo, no lo podemos revertir. No, ya, los 200 años que hicimos una total palabra C termina A, G, A, D, A, ustedes ya la deletrearán, no los podemos revertir, pero sí podemos frenar un poquito ese cambio, alargar el periodo de vida del planeta. ¿Y para qué quiero alargar el periodo del planeta? Para alargar el periodo de vida del humano. No, el humano no todo es malo, tampoco es malo. No lo satanicemos. Pero aceptemos que a veces hacemos cosas muy malas. Y que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. He ahí el problema. Cuando mueres, ¿puedes usar tu cuerpo como abono? Sí, claro que lo puedes usar. Pero ¿cuántos millones de humanos somos? ¿Creen que va a haber suficientes organismos apótrofos para eliminar a todos esos cuerpos? ¿Va a haber suficientes hongos, bacterias, organismos carnívoros, carroñeros que nos degraden? No.
Así es. Los veganos contaminan ufas. No existe. Dicen es que comer animales produce cambio de uso de suelos. Igual los veganos, porque para hacer que todos se vuelvan veganos, ¿qué va a pasar? Pues tienes que construir mayor cantidad de sitios agrícolas. Y a mayor cantidad de sitios agrícolas, mayor cambio de uso de suelos. Menos selvas, menos bosques para poner esos sitios de cultivo para los veganos. Mejor, lo que yo les decía, huertos urbanos. Todos aquí afuera yo tengo una terracita de 2 metros por 4 por 5 metros. Si ocupo 30 centímetros de suelo fértil que yo puedo elaborar, puedo generar aquí al frente una pequeña huerta que tenga plantas que crezcan, que me den alimento, y entonces yo estoy reduciendo tal vez 2 metros cuadrados de cultivo que hubieran sido destinados para mí. Y me dirán, 2 metros cuadrados contra los millones de metros cuadrados usados para el cultivo no es nada. Pero ¿qué les parece si mis 200, 300 alumnos del CETIS hacen lo mismo? Ya serían 8000 metros cuadrados, menos. Y si eso lo hicieran sus familias, lo multiplicamos por 4 otra vez. ¿Cuánto sería? 32,000 metros cuadrados menos, ¿no? Solo con lo de una materia de ecología. Ahora, si lo hicieran todos los alumnos del CETIS, que somos como 1500 alumnos, estamos hablando como 1 millón de metros cuadrados de suelo. Que podremos usar, que ya tenemos el espacio, porque el espacio está ahí. Todos tenemos una terracita de 1 metro por 1 metro. O el techo. Y podemos usar materiales que tengamos en casa, podemos comprar materiales, pero darles un uso adecuado. Y ahora sí, hacer funcionar. Las carnitas asadas contaminan un montón. Y con lo rico que saben, pero contaminan un montón. La elaboración de carbón, la elaboración de la carne, la quema del carbono. Podríamos obtener gas natural a partir de nuestras heces fecales. Y ese es el concepto de la permacultura. Ah, sí, yo sé que las carnitas están bien buenas, chicos. Buenísimas. Los cultivos hidropónicos, esos son diseñados para las ciudades, pero gastan demasiados recursos acuíferos. El que yo les estoy indicando no gasta tantos recursos acuíferos. De repente hay muchos que nos dicen, no, es que la hidroponía es lo mejor. Son muy buenos vendiéndonos la idea. Y como nosotros somos un poquito ignorantes y no hemos leído más de ello, les compramos la idea. No me compré mi idea. Búsquenla, estudienla. Ya luego vemos si nos funciona o no nos funciona. ¿Qué les parece? Esto es ecología, chicos. Ecología es el estudio de los organismos y su interacción en el ambiente. Y a partir de aquí, poder desarrollar ideas que a ustedes como adolescentes mejoren el planeta. Espero les haya gustado la clase y sería todo por el día de hoy.